centro tecnológico que está radicado en Puerto Madryn, pero tiene varios institutos. Uno de ellos es donde se ha desarrollado esta investigación, el Instituto de Diversidad y Evolución Austral. El grupo de investigación pertenece a este instituto y todos pertenecemos al CONICET. Es una institución que es de única dependencia del CONICET porque el CCT incluye otras que son de doble dependencia con la Universidad de la Patagonia y con la Universidad del Comahue. Para mí es sumamente importante hacer la presentación en un momento en donde la ciencia argentina está siendo muy criticada por sus aportes a la sociedad. Yo creo que esta charla les va a hacer pensar de lo importante que es estos estudios para el conocimiento del poblamiento de la Patagonia. Sobre todo porque si no, estos estudios van a quedar en la discusión disciplinar. Y gracias a este tipo de charlas nosotros podemos acercar de primera mano para que ustedes sepan el valor que tiene el hallazgo que se ha hecho por estos arqueólogos y antropólogos. Y cuál es el estudio minucioso que lleva tiempo y comparaciones para llegar a las conclusiones que hoy les vamos a mostrar. Particularmente, el grupo de investigación es uno de los pioneros en el CENPAT, y se ha constituido alrededor de hace 15 años como un grupo de investigación. A Julieta la conozco desde la época que éramos las dos becarias, es decir, iniciamos nuestros estudios en el CCT, pero hago esta referencia porque lo que realmente pudimos aprender a través del grupo, de sus estudios y de los hallazgos que han tenido, es el respeto por las comunidades originarias. A veces los que venimos de otras disciplinas, que vemos las cosas a la distancia y así medio frío, en la comunicación con los grupos de investigación aprendemos. Y si bien lo que hemos aprendido de la antropología y de la arqueología es el respeto por la cultura y el respeto por las tradiciones. Así que gracias, Julieta, y ahora queremos escuchar este hallazgo. Bueno, buenas tardes. La verdad que es una alegría. Gracias por venir. Veo caras conocidas, veo funcionarios, veo gente amiga, colegas de la cátedra, estudiantes o ex estudiantes, pues ya están más grandes. Así que, bueno, este trabajo, como dijo Mirta, es un trabajo que comenzó en 2020. Estamos 4 solamente de los que intervinimos porque Gabriela Millán, que es la antropóloga bióloga, está con gripe, así que yo voy a tratar de suplirla, espero estar a la altura de sus conocimientos, cualquier cosa ellos me van a mirar y me van a decir, no, no es Julieta, sí. Bueno, vamos a comenzar y les vamos a contar, antes que nada, cómo trabajamos nosotros. Los arqueólogos y antropólogos biólogos trabajamos bajo el marco de 2 leyes patrimoniales, ¿no? La ley antes 3559/92, que ahora se llama 1111, por la cual nosotros, antes de mover un pie o ir al campo o buscar algo, tenemos que solicitar la autorización de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, precisamente hoy, en la actualidad, la Dirección de Patrimonio, cuya directora está aquí presente. Una vez que nosotros tenemos esos permisos, recién, o sea, firmados, autorizados, recién nosotros concurrimos a realizar nuestros trabajos programados y nuestros proyectos de investigación, o en casos como este, que son de rescates de restos que aparecen fortuitamente, para atender estas necesidades. Esa es la ley 1111 de la provincia.
Durante mucho tiempo nosotros solamente nos regimos por la ley 1111, cuyo órgano de aplicación es la Subsecretaría de Cultura. A raíz de tensiones que se suscitaron cada vez que había hallazgos de restos humanos y que nosotros concurríamos a rescatarlos, esas tensiones con las comunidades originarias, se fue gestando, ¿sí?, un movimiento autónomo que terminó constituyendo el Consejo Provincial de Restitución de Restos Originarios. Es un órgano que está conformado por veedores de las comunidades indígenas elegidos por sus pares una vez al año en el traún o reunión o parlamento anual, ¿sí? O sea, tienen representación los veedores por cada parte de la provincia, gran zona o gran región de la provincia. Este órgano se constituyó en el 2016 y en el 2018 se promulgó una ley que es única en todo el país, que es la ley 5/160, que se llama Protocolo de Tratamiento de Restos Humanos Originarios. Es una ley que se hizo entre la Justicia, Cultura, la Dirección de Asuntos Indígenas, los representantes de comunidades originarias o CPI por el Instituto Nacional de Antropología y los científicos. Más o menos el tratamiento hasta la promulgación duró 2-3 años. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aparecen restos humanos, como es este caso, se activa esa ley. En lo general, alguien hace la denuncia de hallazgo de restos óseos, que no sabemos bien si son humanos o no son humanos, se avisa a la policía, se avisa a Cultura, Cultura a su vez avisa a la Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia, que informa al veedor correspondiente a ese lugar y a los arqueólogos. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese permiso, concurrimos generalmente con la policía y en varios de los casos se pudo dar la felicidad de contar también con el representante de Asuntos Indígenas y con los funcionarios de Cultura. Según esta ley, si los restos, o sea, nosotros los arqueólogos tenemos la formación y la experiencia como para determinar in situ si son restos actuales, subactuales o arqueológicos, y también si son restos que corresponden a animales. En el caso de que los restos sean actuales o subactuales, pasan a depender de la órbita de la justicia o de la policía, y en caso de que se trate de restos arqueológicos, sí pasan a depender de Cultura y de nosotros, ¿sí? Bueno, esto es para que ustedes tengan idea de que nosotros trabajamos siempre respetando estos dos marcos legales. En esta diapositiva están nuestros nombres y también los logos de las instituciones que trabajaron conjuntamente en este caso. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de cómo se inicia. En octubre de 2020, en la casa en construcción del anterior y actual secretario de Gobierno de Camarones, el señor Mario Arriagada, y su señora, Analía Amado, al nivelar el terreno, digamos, para poner tierra buena, aparecieron restos humanos. Y se supo que eran restos humanos porque había cráneo. No sé si lo ven acá. ¿Pueden bajar un poquito? Me parece que es la luz, ¿no? Y gracias a que hoy día la herramienta del WhatsApp es una herramienta muy útil, tanto Cultura como Asuntos Indígenas nosotros pudimos acceder a estas fotografías y determinamos que realmente eran restos humanos. Esos restos que habían aparecido
fueron extraídos por la policía y puestos en una caja y estaban en la comisaría. Era la época de la pandemia, no entraba ni salía nadie por... ¿No se escucha? Ah. Es la calefacción, capaz. ¿Se escucha? Ah. Bueno, no entraba ni salía nadie de Camarones. Nosotros obtuvimos un permiso especial para poder concurrir y solamente nos permitieron entrar a 2 personas, a Guillermo Gutiérrez, que es un arqueólogo también del IDEAUS, y a mí. La siguiente. Bueno, en esta primera campaña, que fue un mes después, concurrieron no solamente los arqueólogos, sino también funcionarios de aquel momento de la Subsecretaría de Cultura, cuyos nombres están ahí, y también el señor Ricardo Romero Seihueque, que era el anterior representante de la Dirección de Asuntos Indígenas. Como pueden ver, este sería el sector donde fueron hallados esos restos que extrajo la policía. El lugar muy alto de Camarones, más o menos a 40 metros sobre el nivel del mar, y tiene una visual panorámica bellísima de todo el paisaje marino. La siguiente. Bueno, aquí estamos limpiando, digamos, el lugar donde habían aparecido los restos humanos para tratar de verificar o explorar si había otros restos humanos. Y así fue. Aparecieron nuevos restos humanos que los pueden ver en estas diapositivas, ¿sí? Entre esos restos humanos apareció otro cráneo. Entonces, bueno, ahí ya había por lo menos 2 individuos. Un cráneo también pequeño, el cráneo que había extraído la policía, que estaba en la comisaría, nos entregaron la caja y se trataba de cráneo de un niño. La siguiente. Bueno, acá ya más avanzada la excavación, la limpieza del terreno, pudimos determinar la presencia de 2 individuos, el 1 y el 2, y esto que está señalado ahí son cuentas, ¿sí? Tipo tubos, que son hechas con hueso de ave, que estaban teñidas de pigmento rojo. Nosotros le decimos ocre rojo, son pigmentos minerales, tierras de colores, mucha gente las conoce como tierras de color rojo, ¿sí? En este caso. Y ese color rojo no solamente había teñido esas cuentas, sino también los restos del individuo 1 que está ahí, no tanto del individuo 2. Acá vemos el estado en que se encontraban los huesos, muy fragmentados, ¿sí? Por una parte porque los huesos de los niños no están soldados, entonces tienen más cantidad de huesos que los de los adultos, y por el otro lado porque fue un lugar donde entraron camiones, hubo movimiento de tierra. Eso estaba a 50 centímetros de las bases de la casa, o sea, de los cimientos. Acá nosotros tratamos de individualizar, marcar con unos piolines de color los 2 individuos. La siguiente. Bueno, ¿qué pasó? Ricardo Romero Seihueque había tenido el mandato de los veedores por las comunidades de rescatar o permitir el rescate de un único individuo, porque cuando nosotros fuimos la idea era que había un único individuo, apareció otro. Entonces había que consultar nuevamente a las comunidades si estaban de acuerdo que se rescataran o se extrajeran los 2 individuos. Entonces la excavación quedó en suspenso y se esperó hasta un nuevo llamado a continuar el trabajo. Acá en la foto vemos, no sé si está presente la hija de Mario, que vive, de Mario y Analía por acá, que vive acá, está estudiando en la universidad.
Así que bueno, esta es una foto de la familia Arriagada con Guillermo Gutiérrez, yo, la señora de Mario y su hija. La siguiente. Como verán, eso se tapó de nuevo, dejamos los restos en el lugar y se protegió hasta la próxima vez, que fue un mes después. Ya para ese entonces nos permitieron ingresar a más personas y así fue que fuimos. Y no solamente yo, sino Gabriela Millán, que es la bióloga especialista en restos esqueletarios humanos, que no está, que está enferma, Ariadna y Anaí, que está ahí en la consola, digamos. Bueno, ¿qué hicimos? Empezamos a ampliar el sector de la excavación para poder revisar otra vez si había más restos y ver cómo se presentaba el sitio. El sitio era muy complejo porque los restos de los dos individuos estaban superpuestos, ¿sí? Y como eran niños y más o menos de una edad similar, era muy difícil diferenciarlos. En esta diapositiva lo que vemos es a Evelyn Beroiza, que está acá, que era la directora de Patrimonio, Ariana, acá está Ricardo Romero Sehueque, y el veedor por las comunidades del sur, de la costa sur, que es el señor Jesús Rocco, que estuvieron presentes todo el tiempo, controlando, digamos, revisando y monitoreando nuestro trabajo. La siguiente. Bueno, en esta segunda campaña no se ve muy bien, pero acá hay como un piolín celeste. Al lado de los restos había lo que nosotros estimamos que era un fogón bastante grande y lo extrajimos, ahí está la foto de la extracción, porque era interesante datarlo para estimar, explorar si había sido hecho simultáneamente al entierro o fue anterior o posterior, ¿sí? Lamentablemente era tierra quemada y estaba en un bloque y no había un solo carbón, así que no lo pudimos datar. También aparecieron en el contexto del hallazgo y en bastante cantidad unos tubérculos, como verán son pequeños, tienen como una colita, color marrón oscuro, que pensamos, bueno, quizás era una ofrenda, ¿sí? En el momento del entierro, porque no lo habíamos visto nunca, en ninguno de los casos en los que tuvimos que intervenir, en ninguno de estos rescates. Entonces consultamos con dos etnobiólogos, una de ellas también es del instituto nuestro, Juan Aigo, y otro es un prestigioso etnobiólogo de Bariloche, José Ochoa, que nos dijeron que en realidad eran plantas actuales, ¿sí? Que se llaman Diposis patagónica, que suelen crecer en ese tipo de sedimentos. Luego, explorando otros perfiles, encontramos de esos tubérculos. La siguiente. Bueno, para poder ver qué pasaba, había que extraer los restos que estaban en superficie. Entonces, extrajimos esos restos para seguir excavando, pero eso no se hace sin ningún cuidado. Cada uno de los restos, de los elementos óseos, es numerado, se numera con grafito para que después se pueda limpiar, digamos, pero perdura el grafito. Bien, 1, 2, hasta 300, y de cada uno de esos huesos que aparece o elemento cultural asociado, nosotros tomamos 3 medidas. La profundidad, estamos en una cuadrícula, la distancia a un lado y a otro de la cuadrícula. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que levantar, destruimos información y esa información la tenemos que reproducir en el laboratorio lo más parecido posible. Bueno, entonces, como tuvimos que extraer los restos que estaban encima, o sea, en la superficie, para ver qué pasaba, se armó un laboratorio provisorio dentro de la casa en construcción y ahí la vemos a Gabriela
que está con su computadora basando los datos que iba observando y realizó una primera identificación de los restos y de potenciales edades. Eso se hizo también en presencia de Jesús Rocco y de Romero Sayhueque, a quien una vez que terminó Gabriela de realizar este primer estudio o estudio preliminar, le dio la información. Luego todos estos restos fueron colocados nuevamente en la cuadrícula. La siguiente. Bueno, ¿qué pasó? Aparecieron más restos. Como siempre el último día, ¿no es cierto? Nos pasa a los arqueólogos siempre, o a algunos paleontólogos también. Lo mejor aparece el último día. Bueno, entonces, acá se nos presentó una gran disyuntiva, no solamente a nosotros, sino a los órganos de aplicación y al vedor que tenían que tomar la decisión del destino final de los restos. Acá tenemos el individuo 1, que está en posición de vida, o sea, está articulado. No sé si pueden darse cuenta que esto es una pierna, ¿sí? Acá estaría el pie. Como era el individuo del que se habían extraído los restos que extrajo la policía, el cráneo había estado por ahí, disculpen la estatura, no me da, imagínense, y la columna dorsal y la columna cervical también, y los miembros superiores, o sea, le faltaban los miembros superiores, tenían las lumbares, el sacro y las piernas. Por encima del individuo 1 apareció el cráneo y otros restos también había de las piernas y de los miembros superiores del individuo 2. Y alejado, un poco alejado y más profundo que estos restos, aparecieron huesos largos, ¿sí? En una primera instancia era lo que se ve, sedimentados. Entonces dijimos, hay un tercer individuo. Bueno, la siguiente. Ahí estuvo el debate que hubo que hacer para poder determinar qué se hacía con esos restos. Y no hubo acuerdo, entonces coincidió en esperar un tiempo hasta que se tomara la decisión de qué hacer con los restos. Y esto sucedió, la siguiente, antes se protegió el sitio, fue un trabajo arduo porque habíamos ampliado el sector de la excavación y, bueno, con maderas, con aire, eso lo hacemos siempre. Los arqueólogos nunca dejamos un sitio abierto, porque también es importante porque puede haber accidentes inclusive. Bueno, la siguiente. Esa tercera campaña fue en marzo del 2022 y ya sabíamos que íbamos a extraer los restos y a llevarlos al CENPAT porque había existido un previo acuerdo. Por ello, lo que hicimos es ampliar la cuadrícula aún más por si aparecían nuevos restos y armar, controlar mejor el nivel estratigráfico. Nosotros queríamos ver si en relación con los huesos había algún cambio en la estratigrafía, si podía existir la formación de un suelo, ¿sí? Que nos indica mayor humedad. La siguiente. Bueno, acá tenemos las cuadrículas ampliadas, ustedes pueden ver los hilos de la cuadrícula, cómo nombramos a cada uno de los lados, los individuos, ¿sí? El 1 y el 2 por este lado, el 3 por aquí. ¿Sí? Y en esta diapositiva, una vez que terminamos, ¿sí?, de limpiar bien los terrenos, se observan los dos pozos de entierro, no sé si los pueden ver, las fosas, ¿sí? Esta y esta. ¿Sí? Eran contiguas, pero una estaba más arriba que la otra.
Bueno, la siguiente. Y ahí, después de terminar toda la excavación y levantar todos los huesos, se realizó una ceremonia a cargo de Romero Sayhueque, una rogativa, cada uno dijo sus palabras, y él pidió a los ancestros, antiguos ancestros, que acompañaran a esos restos, que los protegieran y que fueran bien tratados y respetados en el CENPAD. Bueno, y así llegaron al Laboratorio de Arqueología y Antropología Biológica del IDAUF, que está en el CENPAD. La siguiente. Bueno, ahora pasamos a los trabajos de laboratorio. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Sí. Quizás me tengo que poner los anteojos, ¿no? No, si querés que probamos con prender un poquito más. No. Tendría que tener un puntero como antes, ¿eh? La próxima... Un puntero la próxima. Sí. En la foto, si querés retroceder un poquito... un poquito más. Porque hay una que está más arriba y otra más abajo, ¿no? Claro. A ver. Creo que es este. El 2 estaba arriba del 1, pero prácticamente a la misma altura. Y el 3 estaba más profundo y alejado. ¿Sí? Entonces nosotros dijimos, son 3 individuos. Ahí volví. Dale. Bueno, el trabajo de laboratorio se organizó de acuerdo con esas tareas que ustedes pueden leer ahí. No quiero leer de nuevo porque ustedes pueden leerlo. La siguiente. Sí. Ah, y ahora, espera que tengo que cambiar de lugar. Muy bien. Bueno, ¿y esto se sigue escuchando o no? Ah, bueno. Bueno, el trabajo de laboratorio es el que se realiza normalmente, que es la limpieza y rotulado del material. Recuerdan que cada uno de los elementos óseos fue rotulado con un número, pero ¿qué pasó? Como transcurrió más de un año entre la segunda campaña y la tercera, y hubo mucha humedad, se habían borrado varios de esos números que están en grafito. Así que teníamos que reconstituir el número de cada uno de esos elementos óseos. La siguiente. Como vieron, había en las mesadas que tenemos en el laboratorio, cada uno de los individuos estaba en una mesada. El 1, el 2 y el 3. Y ahí estuvimos estudiando uno por uno. ¿Cómo hacer para recuperar cuál hueso era el que teníamos en la libreta? Bueno, por suerte teníamos las fotografías, gracias a la foto digital uno saca un montón de fotos. Entonces, imprimimos las fotos en grande y tratamos de ver de esa foto dónde estaba ese hueso, ¿sí? Y además cada uno de los números está descrito, qué sé yo, hueso frontal, fémur, ¿sí? Entonces así fuimos tratando de recuperar cuál era el hueso que estábamos viendo. La siguiente. Bueno, acá estamos con los dos sectores, el sector donde estaba el individuo 1 y 2 y el sector donde estaba el individuo 3. Como verán, hay cierta separación, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué hacíamos en las fotos? Comparábamos con los materiales óseos y cuando coincidían y teníamos el número de la libreta, le poníamos un cartelito con ese número y pintábamos en la foto el hueso que correspondía a cada individuo. Entonces acá tenemos que el individuo
2 es el que está en verde y el individuo 1 es el que está en naranja. Y por lo que se ve en esta foto, el individuo 2 está claramente por encima del individuo 1. ¿Mm? La siguiente. Bueno, esta es una fotografía, una imagen que está trabajada por una colega nuestra, bióloga, que se llama Eugenia Prieto, y acá se puede observar muy bien, ¿sí?, las diferencias, incluso que uno está por encima del otro, ¿sí?, porque esta fotografía tiene profundidad. Y esto que ven acá es ese manchón de tierra quemada. ¿Mm? ¿Y qué pasa con el individuo 3? Bueno, como dijimos, estaba sedimentado, o sea, en posición de vida, ¿sí?, y no había sido alterado. Y la siguiente. Y teñimos los huesos de este individuo también, que estaban todos juntos, no estaban entremezclados con los otros. Por lo menos en este sector era el único individuo que había. La siguiente. Bueno, Gaby, con muchísima paciencia y experiencia y conocimiento, en cada una de las mesadas fue armando el esqueleto, ¿sí?, por partes. Acá tenemos los fragmentos de cráneo, fíjense la cantidad de fragmentos, los fragmentados que estaban estos restos, ¿sí? Los huesos de los miembros superiores, la parte de la columna, las costillas y la pelvis, fíjense la cantidad de fragmentos, y los miembros inferiores, incluso estas partes que serían las falanges. La siguiente. Me parece que había un antes. No, perfecto. Bueno, acá tenemos los dos individuos, cada uno en un lugar diferente. Entonces, ¿qué es lo que vio Gaby? Que el individuo 2 estaba solamente representado por la parte derecha, el individuo 1 por la parte izquierda. Se nota perfecto, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver. Era el mismo individuo. Era el mismo individuo. Eso nos llevó como una semana para realmente corroborar que era el mismo individuo. Pero fíjense, ahí está bien completo, el cráneo, miembro superior, columna, pelvis, miembros inferiores, ¿sí? Era el mismo individuo. La siguiente, por favor. Bueno, acá está, fíjense los elementos considerados en el sitio como individuo 2, que son los azules, y los elementos considerados como individuo 3, que son los verdes. Y entonces lo que vimos que está casi completo ese individuo 2 también. ¿Qué pasó? Bueno, un poco de suspenso todavía. La siguiente. Bueno, acá tenemos otra foto, fíjense, y yo lo que quiero que ustedes tengan dimensión de la cantidad de fragmentos, del estado fragmentario de esos restos. La siguiente. Bueno, esto espero estar, digamos, en condiciones como para explicarlo bien, porque es la parte específica de Gabriela Millán. Es la segunda parte de los estudios laboratorios, que consiste en el análisis bioantropológico, donde se puede determinar en general edad, sexo, algunas patologías. El tema del trabajo de determinación de sexo y edad en niños tan pequeños, ya se sabía que eran infantiles o adolescentes, es que es difícil porque no han llegado a su maduración sexual. Por ejemplo, el caso del sexo, ¿sí? Son niños que están en crecimiento. En general, lo que decía Gaby, que existen estándares internacionales para poder determinarlo en casos de niños pequeños, pero no están adaptados a el tipo de poblaciones que vivieron en la Patagonia. Así que ella prefirió no utilizar estándares que son, por ejemplo, para europeos. No se usa, ¿sí? La siguiente.
Bueno, entonces, acá vemos del individuo 1 los elementos presentes, no se pudo estimar sexo, ¿sí? Gaby también estudió determinados rasgos que pueden indicar problemas de estrés alimentario, de falta de hierro, como la hiperostosis porótica o la criba orbitaria. También analizó la potencialidad de marcas de lesiones, ¿sí?, que podrían estar vinculadas con la muerte, pero no se observó ni rastros de lesiones ni de traumas y tampoco evidencias de problemas de salud o problemas de deficiencias alimentarias. La siguiente. Y la estimación de edad en estos individuos se determina por la dentición, ¿sí? Porque tenía este individuo 1 dientes deciduos y dientes que estaban emergiendo. Entonces, como eso sí se sabe cómo son los ritmos de pérdida de los dientes deciduos y los dientes y la erupción de los permanentes, ella pudo determinar, acá incluso vemos que están todavía algunos que no han bajado, digamos, este es el maxilar. La siguiente. Acá también, fíjense, el tercer molar que está emergiendo, está todavía o se perdió. Este es otro diente, que está, un canino que está emergiendo. La siguiente. Y bueno, pudo determinar, de acuerdo con la presencia de dientes deciduos y dientes permanentes, una edad entre 8 y 9,5 años, ¿sí? Que con otros análisis se pudo ampliar a entre 7,5 y 10,5 años. La siguiente. Bueno, este individuo tiene una característica dentaria muy llamativa que no la hemos encontrado en ninguno de los restos humanos que hemos trabajado durante todos estos años. Tampoco la han identificado colegas que están especializados en dentición de restos antiguos, que son Jorge Zubi y Leandro Luna. Así que todavía tenemos que determinar. Fíjense, estos son los dientes, creo que es de la mandíbula, que tienen una forma triangular. Quizás es un rasgo genético, ¿no?, propio de este niño. La siguiente. Bueno, este es el individuo 2, se observan los elementos presentes, tampoco se pudo estimar sexo, tampoco hubo evidencias de traumas, ni de deficiencias alimentarias, ni de salud, ¿sí? La dentición está completa y tiene dientes deciduos y permanentes que permitieron, la siguiente, a Gaby estimar una edad un poquito mayor que la anterior, ¿sí? Acá tenemos el tercer molar que apareció suelto porque se rompió la mandíbula y el tercer molar está erupcionado, y acá los dientes, que serían los incisivos y los caninos, también están erupcionados. Así que la edad que ella pudo determinar por las particularidades de la dentición es que era un niño entre 12 y 15 años. La siguiente. También pudo aprovechar la presencia de un hueso que está prácticamente el único que estaba entero, ¿sí?, el radio, que no está soldado, lo que sería la epífisis o la parte del extremo distal, ¿no?, articular, y de ahí ella estimó una edad de 11 a 11,5 años, y lo mismo con el húmero, cuya la cabeza del húmero no estaba soldada al
a la diáfisis, ¿sí? Y eso permitió determinar una edad de 11 a 16 años. La siguiente. Bueno, acá tenemos lo que ya había comentado, que es un niño o niña, adolescente, entre 12 y 15 años, que puede ser entre 11 y 16 años, según un rango ampliado. La siguiente. Me parece que... ¿Se me chispoteó alguno? Sí. Ahí está. Ahí va. Bueno. No sé si pararme acá porque ya creo que tengo la altura suficiente. Así estamos tenemos... iguales. Sí. Bueno. Nos dicen que somos muy bueno. Acordate quién sos. Sí, sí. Yo soy Ariadna Svoboda, el apellido difícil. Bueno, a ver si de acá, sí creo que de acá se ve. Bueno, otro de los análisis que nosotros trabajamos en el laboratorio tiene que ver con los estudios tafonómicos, que los estudios tafonómicos nos cuentan la historia de un hueso en particular. Estos estudios no solo se aplican para restos humanos, sino también para los huesos de animales que encontramos en los sitios arqueológicos que fueron consumidos por las personas que vivieron y ocuparon esos sitios arqueológicos. Entonces, como les decía, los huesos nos cuentan historias y nos pueden contar desde el momento de que estos huesos se introdujeron en un depósito arqueológico y todo lo que sucedió a lo largo de esos miles de años que están enterrados hasta el momento en que nosotros los descubrimos. Por eso son importantes hacer estos tipos de estudios. La siguiente. Entonces, una de las variables que trabajamos para cada uno de los esqueletos es saber cuán completos estaban estos esqueletos y qué elementos óseos faltaban, qué huesos faltaban, y lo que vemos es que están representados en un 40 y un 43% bastante similar los dos individuos de sus esqueletos. O sea, si bien ahí se ven que están bien completos, faltaban elementos óseos, sobre todo los más pequeñitos, que fueron desapareciendo o se fueron rompiendo y fragmentando. Siguiente. Entonces, como les decíamos que la fragmentación es media a alta, esto significa que nos encontramos con este panorama, huesitos muy pequeños, difíciles de identificar porque no tienen sus partes diagnósticas, y los índices de fragmentación fueron en general medios a altos porque se espera que un conjunto que no está fragmentado encontraríamos un valor de 1 y un conjunto muy fragmentado estaría en el valor de 0. Entonces vemos que esto es un conjunto bastante fragmentado en general para lo que venimos viendo en entierros, ¿no? Siguiente. El tamaño de los fragmentos eran muy pequeños, ven que la mayoría se encuentran en tamaños que van de 0,5 a 2 centímetros, lo cual bueno, nos llevó muchísimo tiempo analizar estos elementos, trocitos tan pequeñitos. Siguiente. Y también otra de las variables tafonómicas que identificamos y tratamos de discriminar si estas fracturas se produjeron antes de la excavación o durante o después de la excavación. Lo que vemos es que detectamos de los dos tipos de fracturas que fueron antiguas, como estas, donde la superficie ya es más no tan rugosa, digamos, y las modernas, como estas de acá, que se produjeron porque los huesos estaban muy secos y estaban muy frágiles, y la verdad que cada vez que excavábamos se iban rompiendo, era muy difícil de excavar. Siguiente. El carbonato de calcio es un mineral que lo encontramos en la mayoría de los huesos. Lo ven acá como estas adherencias, no sé si las ven por acá. Estos carbonatos de calcio son muy difíciles de sacar, no pudimos limpiar los huesos, estaban muy adheridos a los huesos. Siguiente, ahí vamos viendo cómo se iban adheriendo como en estas concreciones, que en algunos casos también era el carbonato de calcio con gravas del sedimento de depositación. Y no sé si la siguiente, por ejemplo, en estas vértebras aparecen en posición anatómica, pero justamente porque están selladas y consolidadas por esta cantidad de carbonato de calcio que, bueno, nos llamó muchísimo la atención. Siguiente.
Acá vemos la otra. Y cuando vimos esto, consultamos con Pablo Bouza, geólogo del CENPAT, y él nos comentaba que los depósitos que tienen esta cantidad de carbonato tiene que pasar muchísimo tiempo para que precipiten y se formen estas concreciones así. Entonces fue un indicio también de que nos encontrábamos quizás con un contexto muy antiguo. Siguiente. También detectamos estas dendritas de manganeso, que son estas negritas que se ven acá, que también nos dan información de que estos huesos estuvieron en un momento en un contexto sedimentario más húmedo y por eso se precipitaron estas dendritas de manganeso. Y también observamos marcas de raíces que también nos cuentan que ese depósito, esos huesos dentro de ese depósito, hubo una formación de un suelo donde hay vegetación, ¿no? Y dejan estos rastros en los huesos. Siguiente. Entonces, al comparar si había diferencias en alguna de las frecuencias de las variables entre cada uno de los individuos, en general los dos tenían muchísimo carbonato, pero el individuo 2, o sea, el que estaba enterrado más abajo y la otra mitad que estaba por encima del individuo 1, tenía más carbonato que el 1. Y después, estas variables también son dependientes porque al tener tanto carbonato no pudimos detectar si había marcas de raíces y manganeso por debajo de ese carbonato. Siguiente. Y lo que tiene que ver también con lo que comentaba Julieta sobre los pigmentos rojos, el individuo 1 tenía más pigmento rojo que el individuo 2. Creemos que el pigmento rojo sobre los huesos que observamos en el individuo 2 tienen que ver por haber estado en contacto con el individuo 1. ¿No? Siguiente. Y ahora sigue Hernán. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Marani, soy biólogo, y Julieta me convocó para poder estudiar unos huesos particulares que encontraron en el entierro, que son estos cilindros, ¿sí?, que mostró en las primeras diapositivas, de hueso, ¿sí?, que en su momento se los llamó cuenta de collar, porque hablando de un entierro, de un enterratorio, uno a veces piensa que los restos faunísticos asociados a un enterratorio tienen que ver más que nada con el ajuar funerario, ¿sí? O sea, algún adorno que le hayan puesto al individuo al momento de sepultarse. Siguiente. Ahí podemos ver, ¿sí?, algunas cuentas que se encontraron asociadas al individuo 1. Siguiente. Y en total se recuperaron 50 de estas cuentas, ¿sí? Todas ellas en forma cilíndrica. Siguiente. ¿Sí? En el laboratorio se procedió a medirlas, se tomaron el largo y el ancho de cada cuenta, se realizó un promedio y en promedio de las 13 cuentas que se encontraron enteras, arrojó un promedio de 30,6 milímetros y un ancho promedio de unos 6 milímetros más o menos, o sea, son cuentas muy chiquitas. Todas ellas, la mayoría, ¿sí?, presentaba características parecidas a las de los restos humanos asociados. Siguiente. Aparte de la longitud, se analizó la estructura de la superficie ósea y los extremos de estos huesos. Al analizar los extremos se observó que presentaban, ¿sí?, un corte diagonal de la superficie ósea y terminaba con una fractura bien perpendicular al eje del hueso. Siguiente. Y también se analizaron las modificaciones, ¿sí?, tipos culturales que podrían presentar. Y entre ellas se observaron, en varios de ellas, estas marcas, estas líneas paralelas a lo que es la fractura del hueso, que son líneas dejadas por herramientas líticas al momento de querer hacer la fractura, ¿sí? Para poder controlar la fractura del hueso, lo primero que se intenta hacer es un surco, ¿sí?, un surco alrededor del diámetro del hueso para
una vez debilitado el hueso por ese surco, poder quebrarlo fácilmente y que se quiebre donde uno pretende que se quiebre. Siguiente. También se analizaron las variables tafonómicas que se analizaron en los restos humanos, también se analizaron en estas cuentas de collar. La mayoría, el 76% de los elementos presentaban también esta tintura roja ocre, y donde entre el 25 y el 50% de la superficie de estas cuentas tenían esta coloración. Acá arriba podemos ver las manchas de pintura, ¿sí? Siguiente. Y también el tema de las fracturas, ¿sí? Más allá de las fracturas intencionales que se registraban en los extremos, también se registraron fracturas postdepositacionales, o sea, una vez enterrados, donde estas fracturas son más debido al desecamiento del hueso y al movimiento, ¿sí?, del sedimento en el hueso. Siguiente. Y también se analizaron las depositación de manganeso y de carbonato de calcio. Como podemos ver, en el 94% de estas cuentas presentaban depositación de carbonato de calcio. Y si recuerdan la diapositiva que mostró Ariadna hace un ratito, donde comparaba el individuo 1 con el individuo 2, ¿sí?, fíjense que el porcentaje de carbonato de calcio es muy parecido al del individuo 1. ¿Sí? Y esto se debe a que precisamente tienen la misma antigüedad, ¿sí? Esto corrobora la antigüedad de que, digamos, que estas cuentas fueron depositadas juntos con el individuo 1. ¿Sí? Siguiente. Aquí podemos ver una de las cuentas, ¿sí?, que está adherida por carbonato de calcio a lo que es la escápula, ¿sí?, la parte de la espalda del individuo. Siguiente. Y la identificación taxonómica. Bien, nosotros pudimos determinar en base a características de la superficie ósea que se trata de huesos de ave, ¿sí? No pudimos ir más allá porque al ser un cilindro la parte diagnóstica o sea, a qué especie pertenece, generalmente está en la parte articular del hueso, ¿sí? Al tener la parte media, el cilindro, sería la diáfisis, es prácticamente imposible identificar a nivel de especies a qué especie pertenece. Pero, teniendo en cuenta, ¿sí?, el grosor de las paredes corticales del hueso y que en lo que es la costa de Patagonia, las aves más utilizadas como para alimento, ¿sí?, como consumo, ha sido el cormorán, nosotros suponemos que pueden ser de cormorán, ¿sí? Hasta ahora estamos a nivel de suposición. Y cortamos una muestra comparativa que teníamos en el laboratorio de un número de cormorán, y ahí podemos ver que el grosor de las paredes, ¿sí?, del hueso, fíjense, este es el material comparativo y estas son las cuentas que aparecieron en el registro, el grosor de las paredes es muy similar, ¿sí? Por eso nos lleva a pensar que pueden ser de cormorán. Pero para poder verificar esto, se tomaron 6 muestras, o sea, muestras de 6 cuentas, que fueron llevadas al laboratorio de bioquímica, de la Facultad de Bioquímica de la UBA, para tratar de hacer un análisis químico, que es un análisis de secuenciación de proteínas, ¿sí? La proteína está formada por aminoácidos, y la comparación de esos aminoácidos, de cómo está formada, digamos, cuál sería esa secuencia de aminoácidos, en otras partes del mundo ha permitido identificar restos animales a especies, ¿sí? Entonces, nosotros mandamos esta muestra al laboratorio para ver si nos permite llegar a una identificación más precisa de a qué especie pertenece. Todavía no hemos tenido resultados de esto, está un poco demorado, cuestión presupuestaria ampliamente conocida, ¿sí? Entonces, bueno, esperamos que
llegar a tener estos resultados para poder identificar fehacientemente a qué especie pertenece. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de conocer a qué especie pertenece? Es una importancia simbólica, ¿sí? Si uno entierra a un ser querido con algo, es porque ese algo lo identifica o le da alguna importancia simbólica. Entonces, conocer a qué especie pertenecerían estas cuentas nos daría una idea de un poco de cómo habría sido la cosmovisión en ese momento de la historia, ¿sí? Siguiente, y ahora viene la parte de Anel. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, mi nombre, como les decía, es Anaí. Yo soy también integrante del equipo y en mi caso estudio la tecnología. En este enterratorio en particular, más allá de las cuentas o las probables cuentas de collar, no apareció otro material, otros objetos asociados. Lo que hicimos en esta etapa es el trabajo en laboratorio relacionado con una experiencia. La experimentación en arqueología es otra línea de investigación donde tratamos de replicar cómo habrían sido los pasos para llevar a cabo, para elaborar, para manufacturar, en este caso, las cuentas. Entonces, teniendo en cuenta lo que comentaba recién Hernán, asumimos que probablemente habrían utilizado huesos de cormorán. Utilizamos un hueso del ala de un cormorán actual, la siguiente, y replicamos en laboratorio los pasos que se habrían llevado a cabo para elaborar estas cuentas. Utilizamos materias primas, rocas, que son locales en la zona y que según los estudios tecnológicos que venimos desarrollando en el área, sabemos que, por lo menos para los contextos que teníamos hasta ese entonces, fechados, que son desde el Holoceno Medio, desde el 5000, sabíamos que eran las materias primas, las rocas más utilizadas. Según estos análisis, sabemos que las poblaciones que habitaban este sector de la costa de Chubut usaban para hacer sus herramientas silópalos, que es madera fósil, y otras rocas silíceas que son de buena calidad para poder tallar. Entonces tallamos módulos de esas materias primas con percutores duros, la siguiente, y lo que tratamos de obtener son filos naturales largos, los filos naturales sin retocar, para ver si con la mínima inversión de trabajo y de energía esos filos, esos cuchillos eran eficientes para cortar el hueso. La siguiente. Lo primero que tuvimos que hacer es eliminar unas protuberancias que tienen estos huesos y probamos de dos formas. Por una parte, probamos rasparlas con el filo del instrumento, y por otra parte también lo que hicimos fue rasparlas sobre un pórfido, también una roca local, para ver cuál era el más eficaz. Y resultó, bueno, ser con el movimiento en la roca en el pórfido. Como les comentaba Hernán, lo que observábamos en las cuentas arqueológicas eran estas líneas paralelas que interpretábamos como fallas o probables errores de manufactura mientras estaba haciendo el surco perimetral. Entonces, bueno, hicimos varias secuencias de prueba y la siguiente, obtuvimos, sí, justamente que se observan estas líneas paralelas en los cilindros y que luego de hacer el surco perimetral probábamos quebrarlas y se rompían con bastante facilidad. La siguiente. Bien, como les decíamos, un dato interesante es la cantidad de cuentas asociadas a este individuo. Se contabilizaron aproximadamente 50 cuentas. Entonces, haciendo la estimación de 3 centímetros promedio de cada uno de estos cilindros, se habrían utilizado entre 8 y 9 cormoranes. Y bueno, tomamos el tiempo de elaboración de cada uno de estos cilindros y nos dio aproximadamente entre 2 y 3 minutos. Por lo tanto, habrían llevado, bueno, no mucho tiempo poder desarrollar las 50 cuentas. La siguiente. Y bueno, otro de los análisis que hicimos fue revisar la literatura arqueológica de colegas para ver, bueno, cuáles eran las otras evidencias en sitios de Patagonia respecto de la presencia de cuentas de collar en hueso. Hasta el momento, en los trabajos que hicimos en el área, no habíamos registrado cuentas de ave. Sí, es frecuente
el uso de cuentas de collar en moluscos, pero no en aves, no habíamos encontrado hasta el momento. Sin embargo, otros colegas, como las citas que acá están viendo en la presentación, dan cuenta de la presencia de cuentas de collar de ave, pero siempre los registros son inferiores y no esa cantidad de cuentas como el caso de este individuo. Creo que ya. Bueno, ya falta poco. Los análisis complementarios fueron muy importantes, no se hacen en el CENPAT, sino fuera de la provincia y también en el exterior. Y en este caso, nosotros enviamos a datar los restos de estos dos niños a primero un laboratorio de Arizona con... Perdón. Porque es un análisis que requiere de muy poca cantidad de hueso, entre 1 y 2 gramos. Y en este caso de niños tan pequeños y tan fragmentados, su esqueleto, era lo mejor, porque en Argentina se hacen en el laboratorio de trítido y radiocarbono de La Plata estudios radiocarbónicos, pero se necesita por lo menos 60 gramos de hueso. Entonces se implicaba destruir, incluso a veces no alcanzaba, o si no, había que juntar más de un hueso y era, digamos, peligroso que mezcláramos huesos de los distintos niños, ¿no? Así que mandamos una primera datación en el año 2021, creo que nos llegó en el 2022, y nos dio una antigüedad que nosotros no creímos, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando empezamos la excavación y vimos que había depositación de ocre rojo y estas cuentas de collar, comparamos con sitios que ya habíamos trabajado, que otros colegas habían trabajado, y le atribuimos una edad no mayor a 3.000 años. Entonces, cuando recibimos las primeras dataciones, que son muy similares a esto es el segundo estudio, tuvimos miedo de que hubiera una contaminación de las muestras por contacto con materia orgánica envejecida del suelo donde estaban depositadas. Eso ha pasado en otros casos en el país y en el mundo. Se realiza una primera datación, una redatación, y resulta que restos que eran muy antiguos terminaron teniendo una antigüedad considerablemente menor. Así que bueno, resolvimos hacer una nueva datación, pero para eso consultamos con colegas del país que son especialistas en poblamiento americano. Voy a mencionarlos esta vez porque hay alumnos, exalumnos y docentes, colegas, que los conocen porque los he machacado bastante en la cátedra. Uno es Luis Borrero, que me recomendó que consultara con María Gutiérrez, que es estafónoma, ya trabaja en el Instituto de Estudios del Cuaternario Pampeano, INCUAPA, del CONICET y de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, quien a su vez me conectó con Politis, Gustavo Politis, que es un arqueólogo también muy reconocido por sus conocimientos de poblamiento americano, y nos recomendaron hacer un estudio de calidad de la proteína ahí mismo en el INCUAPA. Hicieron dos ingenieras para poder verificar si realmente la proteína estaba o no contaminada. Afortunadamente, ese estudio dio que era una proteína de muy buena calidad, y ellos mismos hicieron el contacto con otro laboratorio, esta vez de Pensilvania, que determinó que los restos tenían la antigüedad que había sido obtenida en el primer laboratorio. Así que como esto fue recibido hace muy poco tiempo, un mes antes de que nosotros expusiéramos los resultados en Camarones, bueno, recién los estamos informando, ¿no? Pero la verdad es que fue
para nosotros algo totalmente impensado y bueno, ahora vamos a decir por qué. Otra cosa que quiero explicar es que ustedes tienen dos tipos de dataciones, la datación radiocarbónica no calibrada o datación convencional y la datación radiocarbónica calibrada en años calendarios. Si ustedes se fijan, esta tilde dice se calcula desde el año 1000 hasta el año 1000, en realidad, hasta el año 1950. ¿Por qué? La datación radiocarbónica no data años de calendario, sino que data la proporción de carbono que resta en un individuo, en un ser orgánico, digamos, ¿sí? El animal puede ser, desde su fallecimiento, ¿sí? Entonces, se toma el año 1950 como el año en que cambió la composición isotópica de la atmósfera por la explosión de la bomba de Hiroshima, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean datación radiocarbónica, así, es una datación fija, esa no cambia. Pero, de acuerdo con distintas fórmulas que realizan en estos laboratorios especializados, se calibran estas dataciones radiocarbónicas a años calendarios, ¿sí? Entonces, ustedes pueden observar que son más antiguos si los traducimos a años calendarios. El tema es que, como el tiempo sigue transcurriendo, cada tanto hay que hacer una recalibración de los años radiocarbónicos. Entonces, de acuerdo con los años de publicación, esa datación va cambiando. No sé si se entendió, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Bueno, y otra de las cosas que nos llamó poderosamente la atención es que había una diferencia de 400 años entre ambos individuos. Y esa diferencia podía superponerse, ¿sí? Podía ser ficticia. Entonces le pedí a Florencia Mari, que es la directora del centro donde se realizan los estudios de radiocarbono, el de La Plata, del LATIR, que hiciera un análisis estadístico y determinó que no eran contemporáneos. O sea, acá lo que nosotros pudimos verificar que con diferencia de 400 años, dos niños se enterraron en el mismo lugar, ¿no? La siguiente. Bueno, en esa época, ¿cómo estaba el paisaje en Camarones? ¿Cómo era? No era como ahora, ¿sí? En esa época el mar estaba mucho más abajo que en la actualidad, después vamos a ver por qué. Entonces, el sitio que ahora está muy cercano, no sé si estaría acá, ¿sí? Muy cerca de la costa, en aquel momento se encontraba a 9 kilómetros de la costa. Entonces, si nosotros hoy vemos esa bahía Camarones llena de islas, seguramente esas islas no existían, eran parte del continente. Eso, este modelo de paleocosta lo hizo un colega, un geólogo del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología del CENPAT, que se llama Nicolás Civetti. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los estudios que se realizan en otros lugares está el estudio de la dieta. Pero no es un estudio de la dieta que tiene que ver con el análisis de los restos de fauna que aparecen en los sitios arqueológicos, sino que es un estudio que se le realiza al hueso, ¿sí?, de cada uno de los individuos a testear, y se tiene en cuenta la proteína que nos da información sobre dos isótopos uno de carbono 13, y el otro de nitrógeno 15. Nos da una idea de la dieta promedio de esa persona en sus últimos años. Entonces, en esta diapositiva, no está muy clara, pero los puntos azules son recursos del mar, ¿sí? Tenemos lobos marinos, tenemos pingüinos de Magallanes, tenemos cormoranes, y por debajo de esta línea tenemos recursos terrestres, en este caso armadillos, ¿sí?, que está bastante próximo
a los marinos y guanacos. Y lo que vemos que de estos dos niños, ¿sí?, estos dos puntos, el amarillo y el rojo, se encuentran entre los recursos marinos y los recursos terrestres. Entonces, tampoco lo esperábamos, ¿sí?, y ahora van a ver por qué, que en esa época, hace 11.000 años, había poblaciones que usaban con bastante regularidad, no sabemos cuánta, el mar y sus recursos. La siguiente. Bueno, entonces vamos a enmarcar este hallazgo en el contexto del poblamiento americano. La siguiente. En esta diapositiva ustedes pueden ver América, parte también de Europa, Groenlandia, y Asia. Esta parte toda blanca, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué significa? Hielo. Así es. Era la época del Pleistoceno, donde los primeros humanos ingresaron a América, ¿sí? En esa época, grandes masas de hielo cubrían sobre todo las partes cercanas a los polos. Acá lo podemos ver. Y también en la parte correspondiente a Patagonia Sur. La cordillera estaba llena, o sea, no había cordillera, era todo hielo, ¿sí? Y el estrecho de Magallanes también estaba al sur cubierto con hielo. Entonces, en esa época del Pleistoceno, o era de los glaciares o era de hielo, el nivel del mar estaba mucho más abajo de lo que está ahora. Se calcula que durante el máximo glacial, hace 22 a 24.000 años, estaba 100 metros o más por debajo de lo que está actual. En la actualidad. Y se supone que en esa época ingresaron los primeros humanos. ¿Por dónde ingresaron los primeros humanos? Bueno, hay tres teorías. Una, por vía terrestre, desde el nordeste de Asia, ¿sí?, lo que sería Siberia en la actualidad, hasta el noroeste de América del Norte, Alaska. En la actualidad Alaska, por vía terrestre, ¿sí? Una ruta que siguió siendo bastante interior y así habría llegado al extremo sur de América del Sur. Otra es la vía del Pacífico, la propuso Flattmark hace muchos años. En un principio, la gente en general, el sistema científico o los científicos no confiaron mucho, pero ahora han aparecido varias evidencias que dan sustento a esta vía que no implicó, digamos, pasar por interior del continente, pero sí implicó conocer distintos medios de navegación. Una tercera hipótesis es que se pobló desde Europa, ¿sí?, también por medios de navegación que bordearon lo que ahora es Groenlandia e ingresaron al sur de donde estaban estos grandes casquetes glaciares. Y la siguiente. Acá vemos las variaciones del nivel marino durante el Pleistoceno final. Como pueden ver, ¿sí?, hace 24.000 años el mar estaba menos 120 a menos 140 metros por debajo. Cuando comienza la deglaciación, aumenta la temperatura, comienza a derretirse los glaciares, toda esa masa de agua va a parar a los ríos y de los ríos llega a los océanos, que funcionan como vasocomunicantes, así que esto fue algo global, ¿sí? El ascenso del nivel marino fue global. Entonces, acá tenemos, ¿sí?, que comienza a subir paulatinamente el nivel del mar. Acá es la fecha que más o menos 11.000 años se considera por conclusión que es el comienzo del Holoceno, que es la era donde nosotros estamos viviendo. Algunos geólogos dicen que en realidad es un interglaciar, no otra era. Y sube tanto el nivel del mar a instancias del aumento de la temperatura global que hace 7.000 años lo que se considera el Holoceno, o se
conoce como el Holoceno Medio, superó la cota actual. Algunos de estos depósitos se encuentran entre 2 y 4 metros por encima de la cota actual. Luego comienza su descenso, que es paulatino, incluso nosotros hemos encontrado sitios en la costa, por ejemplo, de los Cangrejales, de 2.000, 1.500 años, donde el nivel del mar todavía era más alto que en la actualidad. La siguiente, por favor. Acá vemos por qué pudo haber pasado la fauna y luego los humanos ampliando su radio de caza y recolección por Beringia. Es una muestra de que había mucha más disponibilidad de tierra en aquellos tiempos del poblamiento americano que en la actualidad. Y acá vemos lo que es el estrecho. Al subir el nivel del mar, se formaron los estrechos. El estrecho de Magallanes tampoco existía en aquellos momentos, se formó hace 8 años. La siguiente. Bueno, y acá vemos Sudamérica, cómo se pobló Sudamérica. Este es un mapa muy interesante que hicieron nuestros colegas Prates, Politis y Pérez, donde pueden ver que hace 15.000 años, las evidencias para hace 15.000 años son muy pocas, en muy pocos lugares de América del Sur, y a medida que transcurre el tiempo vamos viendo un llenado de los espacios, una ocupación de los espacios. ¿Sí? La siguiente. Y ahora vamos a restringirnos a los datos para Patagonia. Los yacimientos más antiguos de Patagonia no son yacimientos que corresponden a entierros humanos, sino yacimientos que corresponden a ocupaciones humanas comunes. ¿Sí? El sitio más antiguo de Patagonia y el más antiguo confiable de América del Sur hasta ahora está en Chile, ¿sí? Que es el sitio Monteverde 2, que está próximo a la ciudad de Puerto Montt. Es un sitio con muy buena conservación y se dataron ocupaciones humanas de 14.000 años. Pero ocupaciones humanas de tanta antigüedad también, un poco menos, se han datado en Patagonia. Todos estos sitios tienen alrededor de 12 a 13.000 años. Pero fíjense dónde están estos sitios. Algunos en el Pacífico, como el caso de Monteverde, y los otros están en el interior de Patagonia. Ninguna de estas dataciones de tanta antigüedad está en la costa atlántica. La siguiente. Acá tenemos también un gráfico que muestra las dataciones calibradas más antiguas de Sudamérica. Fíjense que las calibradas, no las radiocarbónicas, y hay unos puntitos verdes que muestran los restos humanos. ¿Sí? Acá tenemos entre 10.000 y aproximadamente 13.000 años. El de Camarones se encuentra por encima de los 10.000 años. Si nosotros evaluamos los otros restos humanos que aparecieron en América, hay muy poca diferencia con los de Camarones. El tema es que Camarones es uno de los más australes. Y si comparamos con los restos conocidos para América del Norte, el más antiguo es de una mujer que apareció en México y tiene 15.000 años. Y si nosotros interpretamos que el poblamiento vino de norte a sur, no es tanta la diferencia realmente. Sobre todo con gente que andaba de a pie y que no conocía el territorio, ¿sí? Porque el territorio estaba vacío de los seres humanos. La siguiente. Entonces, acá tenemos los sitios más antiguos hasta ahora de la costa atlántica. Uno es un sitio que trabajé hace muchos años en mi tesis doctoral junto con Hernán, que era estudiante en aquel momento, y acá pueden ver que las dataciones corresponden al Holoceno Medio, las dataciones más antiguas. ¿Sí? Y hay otra datación bastante antigua también en Tierra del Fuego. Estos datos los pueden encontrar en estos trabajos. ¿Sí? Perdón, ay, pero algo se grabó, ¿no? Sí, perdón. Bueno, entonces, las conclusiones. Las conclusiones son muy importantes. El entierro Camarones es el más antiguo de Patagonia,
hay otro sitio cruzando la cordillera en Coyhaique que tiene muy poquitos años de diferencia, un poquito más moderno. ¿Sí? Es un entierro múltiple, Baño Nuevo 1, que trabajaron colegas muy prestigiosos de Chile, ¿sí? Y lo mismo es no solo el más antiguo de Patagonia, sino es ahora el sitio más antiguo de la costa atlántica de Patagonia. ¿Mm? Bueno, entonces, otro dato importante es que los estudios de isótopos estables también dan aval a una dieta que incorporó alimentos del mar, lo que refuerza una teoría que defendieron hace varios años dos colegas argentinas, Mónica Saleme y Laura Miotti, que también es defendida por otros colegas, entre ellos Luis Borrero y Pancho Sangrando, Francisco Sangrando de Tierra del Fuego, de que hubo una ruta atlántica. Y el pigmento rojo y las cuentas de collar señalan que para ese entonces había ya costumbres funerarias, mortuorias, como dijo Hernán, que tenían un componente simbólico importante. Y además, lo que ya hablamos, la diferencia de 400 años que eligieron el mismo lugar para enterrar a dos niños en este caso. La siguiente, por favor. Bueno, esas son las preguntas que nos estamos haciendo. Después me gustaría que ustedes también nos dijeran cuáles preguntas se les despertaron, ¿no? O sea, ¿por qué rutas vinieron? ¿Cómo llegaron a este lugar tan al sur del continente? ¿Con quiénes se emparentaban? ¿Sí? ¿Con quiénes se comunicaban o intercambiaban? No solamente estamos hablando de intercambio de materias primas, podemos también hablar de intercambios de parejas, ¿no? ¿Cómo era su forma de vida? Porque nosotros encontramos estos restos humanos, pero no había ningún material que nos indicara cómo era la forma de vida. Sabemos que los que vivieron desde el principio en Patagonia eran cazadores-recolectores. Así que suponemos que ellos, obviamente también, porque fue el modo más exitoso, digamos, para sobrevivir en estos milenios en Patagonia. ¿Dónde obtuvieron los pigmentos rojos? Bueno, eso está también por estudiarse en Comodoro, en la Universidad Nacional de la Patagonia. Hay dos ingenieras, Marcia Mazuca Sobzuk y Celeste Gurín, que tienen esos pigmentos en estudio, pero por razones presupuestarias de público conocimiento tendremos que esperar un poco. Bueno, creo que es la última. La próxima. Y los agradecimientos. La verdad es que los científicos no trabajamos solos, no podemos, es imposible. Y hay tantas personas a las que tenemos que agradecer, comenzando por la familia Arriagada Amado, que respetó el lugar del hallazgo, que dieron la denuncia y hasta el momento han cuidado el sector, no hicieron nada, no alteraron nada, que nos atendieron muy bien, ¿no es cierto? Acá están también Leandro López y Evelyn Beroiza, que fueron los funcionarios de cultura aquel momento, que también estuvieron con nosotros y nos acompañaron. Mucha gente de Camarones que está acá mencionada. Ricardo Romero Salhueque, que también estuvo todos los días de campaña, hoy no pudo venir porque está viviendo en Cerro Centinela y no podía movilizarse. Y después los asesores científicos que tenemos acá, que son un montón, que nos han aportado sus conocimientos y su experiencia. De las fotografías, tenemos colegas que nos ayudan con las cuentas y el financiamiento que por suerte teníamos en aquel entonces, que nos permitió hacer estos trabajos, viene del CENPAT, ayuda del CENPAT, un financiamiento institucional de nuestro instituto, y después Anaí y Ariana habían obtenido ya no sé ni cómo me llamo, un financiamiento muy importante de la Sociedad de Arqueólogos Americanos, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar
por su presencia. Se hizo un poco larga, tratamos de que no fuera, pero bueno, es mucha información. Así que muchas gracias.